Súper, muchas gracias, Víctor. Bueno, ya nos soltamos, nos conocimos, compartimos un poco, armamos una pequeña red entre nosotros, ya pensamos cómo vamos a seguir potenciando la transformación del Estado, ¿cierto? Desde sus roles. Y ahora vamos a entrar un poco en materia para revisar en el fondo qué es esto de la agilidad, cómo podemos gestionar proyectos de innovación pública, ¿cierto? En qué consiste, en alguna herramienta al respecto. Y para eso vamos a partir un poco para responder la pregunta de qué es ser ágil, ¿no? Eh, Cuando hablamos de agilidad, muchos pueden entender, ¿cierto?, como ser rápido, hacer las cosas en menos tiempo. Y cuando vamos a referirnos a agilidad, tiene que ver con una característica fundamental que tiene que ser la capacidad de adaptarse, la capacidad de moldear, de ser modular, de dividir estas grandes tareas que tenemos en pequeños trozos y poder ser capaz de priorizarlo y avanzar en las distintas tareas que tenemos que hacer de forma acotada, pero que entreguen valor de forma rápida a nuestros usuarios finales que esperamos solucionarles sus problemáticas. Bien, y para esto, cuando hablamos de la agilidad, es toda una filosofía que cuenta con varios principios en particular que tienen que ver con no solo una forma, digamos, de gestionar y de llevar a cabo un proyecto, sino que la agilidad es un enfoque total que se puede aplicar en varios aspectos de la organización. Y aquí hay algunos 12 principios que me gustaría empezar y comentarle a cada uno de ustedes. Primero, voy a partir un poco de la izquierda. Cuando hablamos de la agilidad, ¿por qué surge? Surge principalmente porque tradicionalmente los enfoques para poder desarrollar el trabajo muchas veces estaban enfocados en el cómo lo estamos haciendo, en la función que necesitamos hacer, y poco nos preocupaba entregarle algo a un usuario en tiempo y en características importantes que él lo necesitase. Y por eso lo primero de la agilidad que surge desde el área de desarrollo de software en particular, pero que después se extiende a toda la gestión de proyectos en general, se basa en decir, bueno, necesitamos de forma rápida, pero también flexible, entregarle una mayor satisfacción a nuestro usuario. Es decir, el foco en la satisfacción del usuario es la primera filosofía, el primer principio que está dentro de la agilidad, donde más allá de lo que queramos hacer nosotros, hay que ir a hablar con los usuarios, preguntar lo que necesitan desde su necesidad y no de lo explícito que ellos quieren, y con eso comenzar a desarrollar. Luego, un segundo principio tiene que ver con acoger los cambios, los requerimientos. Vivimos en un mundo dinámico hoy día, sobre todo, y muchas veces las personas tienen un problema y una necesidad, no necesariamente tienen la solución, no tienen la respuesta a eso, y esa va a ser la tarea de nosotros como innovadores públicos, de ir a entender los requerimientos de la persona y comenzar a desarrollar una solución en base a lo que necesita. Pero esos requerimientos pueden ir cambiando en el tiempo y hay que ser lo suficientemente abierto para poder recoger cada uno de esos cambios e incorporarlo en la solución, porque vamos a ver que esto es un enfoque iterativo que les voy a contar un poco más adelante. Ahí tenemos los dos primeros principios. El tercero es la entrega de un producto frecuentemente, ¿ya? Lo que se llama finalmente como la iteración, la incrementalidad. Y esto es, no queremos evitar que exista una gran ansiedad, ¿cierto?, de parte de los usuarios, de parte de quienes depositan en nosotros confianza para desarrollar algún proyecto, en llegar y pasar 12, ¿cierto?, un año, 2 años, estamos acostumbrados a que los proyectos duren eso, ese es como el enfoque tradicional, sino que queremos entregarle pequeñas cosas, pequeños productos que vayan aportando y vayan entregándole valor de manera constante y gradual para ir llevando a la solución final de manera escalada, ¿cierto? Y eso vaya generando menor ansiedad en las personas que trabajamos y a la vez vayamos probando que eso vaya funcionando. Eso nos lleva también a un cuarto principio, que es la colaboración diaria. Cuando nosotros trabajamos de forma ágil, necesitamos conectarnos día a día con cada una de las personas que formamos el equipo de trabajo y estar haciendo una co-creación, una colaboración en la cual todos compartimos, ¿cierto?, la herramienta, la experiencia, los aprendizajes que tenemos y lo hacemos de manera conjunta. ¿Con cuál es el siguiente principio? Con nuestros colaboradores, perdón, que estén motivados. Eh, en general, cuando hablamos de la agilidad, hablamos de que los equipos y los colaboradores
tienen que tener sentido del propósito de lo que estamos realizando, y ese propósito finalmente redunda obviamente en tener una mayor motivación por el trabajo que estamos realizando. Luego, un punto importante de estos principios de agilidad es la comunicación cara a cara. Hoy día estamos en un ambiente virtual, obviamente, pero es súper importante hablar cara a cara, porque la comunicación cara a cara, que puede ser obviamente por un medio digital, es mucho más rica en torno a poder definir y cortar rápidamente las decisiones que tenemos que tomar. Muchas veces estos requerimientos y este pimponeo que uno puede hacer vía mail, ¿cierto? Vía escrita, a veces no refleja realmente lo que necesitamos. A veces se malinterpreta el tono o se malinterpreta el mensaje y eso puede producir problemas y retrasos en los proyectos. Lo que nos importa es que nos juntemos como colaboradores, como equipo, hablemos cara a cara y podamos sacar adelante la idea y los proyectos que necesitamos hacer. Eso como un punto súper, súper importante de estos principios de la agilidad. Luego, hay un punto también relevante que tiene que ver con que cuando hablamos de proyectos ágiles, hablamos que la medición del trabajo se mide en torno al trabajo completado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros cuando gestionamos proyectos, y tal vez ustedes así lo han visto, les preguntan como, ¿cuánto va el avance del proyecto? Entonces, el que estima el proyecto dice, voy en un 67%. Y ese 67% a veces no te dice mucho. Y cómo puedes saber que va a un 67% si tal vez todavía no le has entregado nada al usuario, a la persona que necesita, ¿cierto?, la solución que tú estás desarrollando? Por tanto, aquí cambiamos ese enfoque, ¿cierto?, que es súper abstracto de un porcentaje y decimos acá, vamos a medir el trabajo según el trabajo que se completa, según las tareas terminadas y según lo que le hemos entregado, ¿cierto?, a nuestros usuarios. Luego, un siguiente principio es promover un ritmo sostenido. En la agilidad hablamos de ciclos de trabajo, y que también se pueden llamar, en inglés se llaman sprint, que es un sprint, es un esfuerzo temporal, es decir, planificamos y nos ponemos con una meta objetiva, con un plazo determinado, y podemos hacer un esfuerzo continuo, rápido, que pueda generar la mejora, la funcionalidad que nosotros queremos desarrollar. Y eso a un ritmo siempre sostenido, con una fecha de entrega clara y sabiendo lo que vamos a tener al final como entrega en ese caso, en ese periodo. Segundo, mezclado, digamos, con ese punto, está el siguiente punto, que es la atención a la excelencia. Es decir, la agilidad no solamente, ¿cierto?, como le decía, es entregarle cosas al cliente y al usuario, sino que también preocuparse siempre de la forma en la que lo estamos haciendo y que lo estemos haciendo de la mayor calidad posible. Y para eso, uno de los principios de la agilidad tiene que ver con atender la excelencia, con revisar día a día y permanentemente cómo lo estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, y con eso estar preocupado cada vez de ir mejorando todos los puntos específicos, haciendo pruebas, ¿cierto?, de lo que hemos realizado antes de poder entregárselo al usuario. Otro punto importante es la simplicidad. Hay que partir, ¿cierto? Y hay que enfocarse en las cosas que sabemos hacer, que podemos empezar a hacer para poder entregar rápido y no ahogarnos con temas demasiado complejos y partir por lo demasiado complejo que nos puede llevar finalmente a frustraciones, a que el equipo no deje de estar motivado y no a entregarle un valor al usuario en el momento que se requiere. Otra parte de la filosofía tiene que ver con los equipos autoorganizados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando conformamos un equipo para trabajar de forma ágil, generamos un equipo que sea multidisciplinario, que sea comprometido, ¿cierto? Y que sobre todo sea un equipo que tenga claro lo que tenga que hacer a partir de todas las definiciones que le dio, ¿cierto?, nuestro usuario. Y ese equipo tiene que tener la capacidad de autoorganizarse, porque quién mejor que el equipo sabe la capacidad que tiene de poder desarrollar tareas, y son ellos, por tanto, los que tienen que decidir qué es lo que hacen primero y cuántos pueden demorarse y estimarlo. Y ahí el rol del liderazgo tiene que ver más con un liderazgo de servicio, no estar diciéndole tienes que hacer esto hoy día, mañana, etcétera, de esta forma, sino que tiene que ser un liderazgo de servicio que ayude a facilitar que ese equipo tenga la herramienta y tenga las condiciones necesarias para que puedan avanzar y desarrollar el proyecto que tenemos. Y finalmente, uno de los principios es reflexionar sobre la mejora continua, es decir, una vez que vamos terminando un ciclo de trabajo, tenemos que sentarnos y pensar efectivamente, bueno, qué podemos cambiar de ahora en adelante para poder seguir mejorando y seguir entregando productos y servicios que satisfagan de mejor manera la necesidad de nuestro usuario. Eso es como el marco bien principal y bien general de lo que es un enfoque de agilidad
Y la pregunta acá es cómo obviamente podemos llevar esto desde el ámbito público. Y la respuesta básicamente tiene que ver con tomar estos principios, entender que es un enfoque que podemos aplicar en el Estado, no hay nada que, digamos, de estos enfoques que no se pueda aplicar, y comenzar a formar equipos al respecto. ¿Cuál es el enfoque tradicional, digamos, que nosotros hemos ocupado en general, que ya se nos mencionaba en el Estado y también en el sector privado, y que podemos ver, es el enfoque lineal de los proyectos? Es donde nosotros creemos que podemos predecir todas las acciones y todas las cosas que tenemos que hacer en este proyecto. Entonces ahí tenemos la clásica política pública, el clásico beneficio que entrega el Estado, donde hacemos una planificación, ahí lo pueden ver en el gráfico, súper importante, planificamos todos los elementos que tenemos que hacer y empezamos con nuestro proceso lineal, ¿cierto? Donde analizamos el problema, diseñamos la solución que queremos, la política pública, la construimos, la aprobamos, ¿cierto? Y la entregamos. Pero ¿qué pasa en todo ese transcurso? No hay pie para poder hacer cambios sobre lo que estamos haciendo. Y vemos abajo, ¿cierto? La imagen de este usuario que en realidad, mientras pasa todo este proceso, está insatisfecho, está ansioso, no sabe qué está pasando y ve recién el resultado final de eso, al final de esta entrega, y ahí le otorgamos, ¿cierto? Un poquito de felicidad. Este es el enfoque lineal de proyecto, en términos también de informático o en general en términos de las buenas prácticas de proyectos. Estos proyectos se llaman proyectos cascada, ¿ya? Porque van pasando, ¿cierto?, de una etapa de análisis, de diseño, de construir, y va hacia abajo, y la cascada siempre va hacia abajo. Entonces la cascada no puede ir hacia arriba, ¿cierto?, por el efecto de la gravedad. Entonces eso es lo que refleja un poco este modelo, cómo vamos avanzando, ¿cierto?, secuencialmente en pasos, pero que no pueden ser retornados un poco. Y luego esto lo comparamos con los enfoques adaptativos, que la agilidad viene a ser, ¿cierto?, un enfoque adaptativo, y como su nombre lo indica, adaptarse a los cambios que puedan venir en el proyecto, y donde tenemos planificación, efectivamente, pero una planificación mucho más pequeña, mucho más acotada, y que va a estar generada en cada una de las iteraciones que tenemos. ¿Y qué son las iteraciones? Son entregas, ¿cierto?, parciales que se pueden hacer, o entregas que se pueden hacer, digamos, a nuestro usuario, a nuestro stakeholder, pero que ya pasaron por todo ese proceso anterior que vimos, de analizar, de diseñar, de construir, de probar y entregar, y que puede ser, como les contaba, con una mínima cantidad de funciones al principio, y cada vez vamos agregando más funcionalidad o más componentes de la solución que desarrollamos, pero ya estamos entregándole valor al usuario a partir de la primera, segunda iteración que le entregamos, para llegar al final con un proyecto completo, probado, ¿cierto? Probado que funciona, y eso por tanto nos va a generar doble impacto: el impacto hacia el usuario, que va a estar mucho más contento con lo que hacemos, y también el impacto general hacia la sociedad que tenemos con este proyecto, donde sí vamos a estar solucionando en los temas públicos las problemáticas que estamos haciendo, y viendo que efectivamente los recursos que aplicamos fueron bien ejecutados. Eso es como la diferencia entre estos dos enfoques. Y aquí la decisión tiene que ver con qué tipo de enfoque yo puedo ocupar cuando voy a hacer un proyecto, voy a ejecutar, ¿cierto?, un diseño de servicio, voy a desarrollar una política pública. Y aquí la respuesta es que no es todo blanco y negro. Desde los enfoques predictivos, que son los que tienen un bajo grado de cambio y una baja frecuencia de entrega, está al otro extremo el enfoque ágil, ¿cierto? Donde podemos cambiar muchas veces y donde vamos a entregarle muchas veces, ¿cierto?, a nuestro usuario o a nuestro stakeholder avances del trabajo. Y en eso hay un continuo que en realidad uno puede ir adaptando, ¿cierto?, el enfoque dependiendo obviamente del tipo de proyecto, del escenario en que nos encontremos, o de repente también respecto a los distintos componentes que tiene este proyecto. Nosotros sabemos que muchas veces los proyectos tienen muchos componentes, muchas líneas de trabajo, y a lo mejor hay líneas de trabajo que uno puede predecir más lo que va a pasar, y hay otra línea de trabajo que en realidad no tenemos idea de qué puede pasar, y tenemos que aplicar un enfoque un poco más ágil. Eso es como, en términos bien generales, al momento de pensar cómo lo vamos a hacer. Entonces, les quiero traer hoy día, como hoy día estamos en un taller de herramientas, y estamos hablando un poco de cómo diseñar primero, cómo seleccionar primero un enfoque ágil.
La pregunta es cómo puedo saber qué enfoque utilizar. Y aquí les quería compartir primero una herramienta, que es la matriz de complejidad, que esta herramienta permite identificar la complejidad del proyecto, pero en base al grado de incertidumbre del entorno que tiene este proyecto, ¿ya? Y esto es en dos dimensiones. Primero, una dimensión técnica, donde nosotros tenemos que evaluar cuál es el grado de incertidumbre que tenemos sobre cómo se puede hacer el trabajo. ¿Sabemos qué es lo que hay que hacer técnicamente? ¿Tenemos las competencias necesarias como equipo para poder hacerlo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta y dimensión es la dimensión más política y más de gestión con nuestros interesados, donde lo que nos vamos a preguntar, ¿cuál es el grado de incertidumbre sobre los requerimientos y la necesidad de los interesados? Una cosa es saber, ¿cierto?, cómo podemos hacer esto técnicamente, pero otra cosa es saber qué es lo que quiere en el fondo nuestro mandante, nuestro usuario respecto de eso, y eso puede ser muy volátil. Por tanto, eso es lo que tenemos que analizar para poder definir más o menos cuál es el enfoque que podemos ocupar al momento de plantear un proyecto de innovación pública. ¿Cómo se visualiza esto? Tenemos estas dos dimensiones. Tenemos la dimensión, ¿cierto?, X. Sabemos cómo hacerlo y va desde la baja incertidumbre hasta la alta incertidumbre. Y por el eje Y sabemos lo que se requiere. En el fondo hay claridad de los requerimientos de nuestro usuario, nuestro stakeholder. Y vamos también desde la baja incertidumbre hasta la alta incertidumbre. Y en base a estos dos ejes se construye una matriz, que es la siguiente, donde podemos ver que hay 4 zonas dentro de este análisis del grado de incertidumbre para los proyectos. Cuando hay una baja incertidumbre respecto de cómo hacerlo, es decir, sabemos cómo hacerlo perfectamente, y cuando hay una baja incertidumbre respecto de lo que se requiere, es decir, nuestro stakeholder, nuestro usuario, nuestro interesado, tienen clarito cuál es su problema y qué es lo que hay que hacer, ahí hablamos de que estamos en el mundo de lo sencillo, ¿no? Estamos en el mundo de lo que efectivamente podemos saber qué va a ocurrir y podemos predecir lo que va a ocurrir y por tanto lo clasificamos como algo sencillo. Luego pasamos a el mundo de lo complicado. Entonces el mundo de lo complicado donde se acrecentó por un lado la incertidumbre de cómo hacerlo. En realidad tenemos que estudiar un poco, ¿cierto?, cómo se hace esto. Tenemos que analizar los métodos que existen. Los métodos requieren un poquito más de capacidad de lo que hoy día sabemos. Y además los actores, nuestros interesados, también no están tan de acuerdo o hay posiciones distintas a lo mejor de lo que se requiere. Entonces, algo de gestión hay que hacer ahí para poder entender lo que se requiere. Y ahí hablamos del mundo de lo complicado. Pero el mundo de lo complicado, un punto importante es que siempre sabemos, más bien, la relación causal, ¿cierto?, entre causa y efecto. Sabemos cómo están ordenadas esas partes, sabemos cómo se podría hacer, ¿cierto? Sabemos que es complicado hacerlo, pero conocemos cómo se relacionan las partes. En cambio, cuando pasamos al otro estadio, que es el estadio de lo complejo, ahí ya entramos a un mundo donde hay mucha incertidumbre respecto de cómo hacerlo. Hay múltiples formas de cómo hacerlo. Necesitamos otras capacidades que a lo mejor escapan de nuestro equipo para poder hacerlo. Y también entramos a un momento donde no sabemos, no tenemos claridad de los requerimientos que tienen, ¿cierto?, nuestro usuario, nuestro stakeholder, nuestro interesado. Y ahí entramos en el mundo de lo complejo. Y en el mundo de lo complejo, como su nombre lo indica, la diferencia de lo complicado, cuando hablamos de lo complejo, muchas veces avanzamos, ¿cierto? Desarrollamos una solución, un proyecto, pero somos capaces de darnos cuenta de la relación causal entre las cosas una vez que ya lo hicimos, ¿cierto? Y en lo complejo, obviamente, si uno logra, digamos, separar todas las partes de lo que hizo, probablemente no podría a priori reconocer cuál es el resultado final, así como lo que es complicado, ¿no? Cuando a veces en lo complicado, por ejemplo, si nosotros tenemos un motor, por ejemplo, de un auto, si nosotros ese motor del auto lo separáramos, quitáramos todas las piezas, digamos, dejáramos todas las piezas en una mesa, podría llegar un mecánico, nosotros le preguntamos y le decimos, ¿qué es esto? Él va a ver todas las piezas separadas y va a decir, esto es un motor de un auto. Perfecto. Pero si estamos en el mundo de lo complejo, podríamos separar esas piezas y nadie podría decir, esto, digamos, es la solución que tú estás viendo, ¿ya? Y ahí vamos a revisar algunos casos. Y después estamos en el mundo de lo caótico, ¿bien?
Lo caótico, el caos mismo, está cuando la incertidumbre ya es la máxima de cómo hacerlo. En realidad, este es un tema demasiado, demasiado complejo. Y también hay múltiples actores o los actores en realidad no saben qué es lo que quieren, no saben cuál es la necesidad real que tienen y ahí más encima probablemente haya que ponerlos de acuerdo en un escenario muy complejo. Y ahí estamos en el mundo de lo caótico. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos para identificar qué enfoque funciona? Tenemos lo siguiente. Normalmente el enfoque lineal funciona en el lado de lo sencillo, incluso también un poco en lo complicado. Es decir, podemos predecir con alto grado de certidumbre, ¿cierto? Qué es lo que va a pasar y podemos planificar un proyecto de forma lineal versus los enfoques adaptativos que funcionan más en el mundo de lo complejo, el mundo de lo complicado. Y tenemos también, por otro lado, el mundo caótico, donde ponemos aquí alto riesgo. Claramente no sabemos si es que ahí vale la pena meterse, pero ahí probablemente lo que falta es una transformación y una innovación total en la forma de cómo podemos hacer eso. Y ese mundo también puede un enfoque adaptativo ayudar, pero ahí claramente se requiere un proyecto con nuevas formas de realizar las cosas. Esa es la gran diferencia. Entonces, para ver si es que hemos podido un poco internalizar algunos de estos conceptos, vamos a hacer ahora una pequeña actividad donde vamos a votar y la idea es que puedan votar y calificar en qué grado de complejidad, de incertidumbre definirían a cada uno de los proyectos que vienen a continuación, ¿ya? Y los vamos a ir comentando. Así que vamos a iniciar la votación. Construir un puente. Les debe haber aparecido aquí, en la ventana, ¿cierto? Una votación, así que vamos a ir votando. Construir un puente, ¿ustedes creen que es sencillo, es complicado, es complejo o es caótico? Bueno, y ahí están viendo los resultados, ¿sí? Háganme así con la cabecita, ¿sí? ¿Los ven? Perfecto, mira, ganó la opción de sencillo y después está empatada la opción de complicado, complejo. No están muy de acuerdo, parece. Hay una distribución muy uniforme. Caótico, ya nos quedó claro que es caótico, ¿cierto? Eh, bueno, han resultado puentes caóticos en este país. Sabemos que hay puentes que han salido al revés. Entonces creo que eso puede un poco distorsionar este ejemplo. Lo sabemos. Pero efectivamente, pues si nosotros analizamos un puente, nosotros podemos, si es que tuviéramos un equipo, ¿cierto? Experto en puentes, que ha construido 20.000 puentes, y no construyó el puente al revés, digamos, podríamos verlo incluso desde el punto de vista sencillo, como dice acá. Porque si sabemos que este puente tiene que hacer que cruzar de un lado al otro y va a funcionar para autos con tal peso, etcétera, y están de acuerdo los del lado de allá y los del lado de acá, digamos, del puente, de que tiene que hacerse de esa manera, esto podría ser un proyecto sencillo. En el caso de ser un proyecto complicado, por ejemplo, el puente podría ser cuando haya que poner de acuerdo a algunos actores para hacer ese puente. Ahí podríamos hablar de un proyecto complicado, ¿cierto? Pero en lo técnico, realmente hacer un puente no debería ser más allá de complicado. En ningún caso debería ser algo complejo porque es algo que, como les explicaba, sí podremos definir la causalidad entre las cosas. O sea, sabemos la resistencia, por ejemplo, de materiales, qué es lo que tiene que existir. Entonces, en realidad, entre sencillo y complicado, por ahí está la respuesta y por ahí también está más de la mitad, ¿cierto? Cerca del 70% de la respuesta. Así que, bien. Vamos a avanzar. Implementar un canal de chatbot. ¿Quién creen que es? ¿Es sencillo? ¿Es complicado? ¿Es complejo? ¿Es caótico? Y esto nos ha tocado harto. En los servicios públicos en general, en la empresa dicen quiero hacer un chatbot. Súper, perfecto. Bien, aquí ganó el complicado casi con la mitad. Y si pudiéramos definirlo, efectivamente yo me inclinaría más por esa opción. Porque si bien obviamente hay un grado técnico importante de saber cómo se construye técnicamente que puede ser, digamos, problemático, entramos en un mundo, no es sencillo. ¿Y por qué no es sencillo? Porque hacer un chatbot muchas veces requiere de ir probando y requiere de ajustar los requerimientos
de cada uno de los usuarios. ¿Y qué pasa con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de un chatbot, lo que queremos, voy a compartir, no está compartiendo, estoy compartiendo el resultado. Cuando hablamos de un chatbot, queremos que responda a necesidades de los usuarios, ¿cierto? Entonces yo como el encargado de los canales puedo decir, oye, hagamos un chatbot para que responda a estas preguntas y ayudemos a las personas. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la persona, el usuario a lo mejor está súper insatisfecho con esto, no está respondiendo lo que quiere, no le sirvió. Entonces, en realidad, ahí tenemos que entrar al mundo de entender la necesidad de ese usuario. Y ahí probablemente se escapa y el grado de incertidumbre aumenta respecto a lo que se requiere y tenemos que empezar a iterar y tenemos que volver hacia atrás. Por eso creo que está bien como dentro de lo complicado, y yo llamaría que podríamos pasar al mundo de lo complejo en esto, efectivamente, cuando, por ejemplo, el usuario requiere hacer cosas muy locas en ese chat. A veces los chatbots pueden pasar a ser como unos agentes virtuales donde requieren hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Quiero que me calcule esto a partir de no sé qué, ya, tal vez ahí nos estamos metiendo en el mundo de lo complejo y necesitamos técnicamente avanzar en otros mundos. Pero creo que por ahí también estamos bien. Luego, desarrollar un sistema, dice, para controlar las marcas de horario. Y aquí claramente el concepto ya más o menos se entendió. Un sistema para controlar marca horario en realidad puede ser lo que defina el jefe, ¿no? La dirección de arriba, queremos que controle de esta manera, listo, entonces me pasan ese requerimiento, muy lineal, lo tomo, y si tengo un equipo, digamos, que sabe hacer un sistema, es capaz de realizarlo como un enfoque lineal. Eso en realidad debería ser muy sencillo, ¿no? Tengo una duda. Sí, adelante, adelante. Sí, es que tú comentas que es sobre el equipo de trabajo, en este caso un equipo de trabajo que tiene las competencias y puede realizar este sistema. Entonces está Claro. dependiendo de las competencias del equipo de trabajo. ¿Por qué en el ejemplo anterior o en el del puente, como que no entiendo bien la lógica aún? Porque, por ejemplo, para mí, mi equipo de trabajo, yo no puedo hacer un puente. Entonces, para mí es caótico o complejo. Entonces, no sé cómo bajo qué lógica se está viendo eso. Ah, claro, o sea, efectivamente, si yo voy a hacer un puente, para mí eh, va a ser muy caótico porque no sé hacerlo. Pero el tema es que si uno estudia, digamos, sobre eso, va a poder adquirir esas competencias necesarias para poder hacerlo. En realidad, se sabe cómo hacer un puente. Esa es como la diferencia. Está muy estudiado, hay mucha información, entonces no va a haber tanta incertidumbre. Si bien tiene que haber un tiempo de planificación, de entendimiento, se puede hacer. Entonces, la parte de abajo de estas capacidades tienen que ver con eso finalmente. No pensar solamente en el equipo que tenemos hoy. El equipo que tenemos hoy probablemente no va a poder hacer un equipo que ayude a todos estos proyectos, pero si estamos haciendo un puente, vamos a estar pensando en un equipo que se dedica a hacer puentes, digamos, como Claro, y el por ese lado. chatbot, por ejemplo, yo también lo pensé en gente que es especializada en realizar ese tipo de servicio. Claro, Entonces, es sencillo también. O sea, depende de quién lo mire o de quién esté tomando el desafío. claro, por eso, pero el chatbot, como decíamos, la incertidumbre, más que ir por el lado, digamos, de la de abajo, tiene que ir más, va por el lado de la de arriba, ¿no? Por los requerimientos del usuario. Por ahí un poco va la complejidad que Ah, veíamos ya. del chatbot. Ah, ya, Claro, entiendo. claro, claro, porque técnicamente podríamos hacerlo, pero ¿qué pasa si la persona, el usuario, va generando cambios al requerimiento? Esto no entiendo, no me gusta, en verdad lo que yo quiero es que me responda esto otro. Entonces, por ahí es lo que nos va complicando un poco la cosa. Ah, ya, pues ¿Bien? ahora sí me quedó claro. Gracias. Súper. Luego tenemos el incentivar el pago, ¿cierto? Y la innovación del sistema de transporte. ¿Qué creen que es esto? Aquí están los resultados. Ganó complejo, digamos, con un 54%, y aquí fue el que hubo más caótico del resto, ¿no? 19%. Y efectivamente, acá, cuando hablamos de incentivar, chuta, primero tenemos que acotar bien, ¿no? Si yo miro esto así como así, yo digo, estamos en el mundo de lo caótico, ¿no? En realidad, ¿qué voy a incentivar, cierto? ¿A quién? ¿Cómo? Eh, nos podemos meter en temas
de componentes técnicos de distintos proyectos, de distintas cosas, puede ser un proyecto con múltiples componentes distintos, entonces siempre va a estar, y esto es lo que creamos, como obviamente entre lo complejo y lo caótico, ¿no? Así que por lo menos esa distribución por ahí está bien. Lo complejo, si es que necesitamos hacer temas, por ejemplo, de desarrollar cómo vamos a transformar los buses, lo que se hizo en un momento como para poder hacer, ¿cierto? Que evitar que se generaran innovaciones, pero si entramos al mundo ya de lo psicológico, de las campañas comunicacionales y cómo entramos en el mundo tal vez de la ciencia del comportamiento para poder hacer esos cambios, creo que ahí entramos de repente también en un poco como el mundo más de lo caótico, ¿no? De cómo conectar los actores. Aquí tenemos que hacer que conversen, ¿cierto? Todos los actores políticos de la sociedad civil, las personas para poder hacerlo. Así que creo que los resultados hoy día que tenemos hoy día en transporte público dicen relación con eso, ¿no? Con que estamos en el mundo de lo complejo y obviamente bordeando, ¿cierto?, el tema de lo caótico. Y aquí creo que puede haber una opinión dividida entre lo que va a ser caótico y lo que va a ser complejo, dependiendo, ¿cierto?, de cómo abordamos, de qué aspecto abordamos del proyecto. Así que súper bien. Y la última va a ser una optimización del uso de cama de un hospital, para que ya nos quede súper claro más o menos lo que estamos conversando. ¿Cómo lo ven? Ya, aquí están los resultados. Está, digamos, de lo complicado y lo complejo. Y efectivamente está, digamos, entre esos dos, dependiendo aquí dependeremos más, digamos, de cómo se mueve la variable del grado de incertidumbre, ¿no? La optimización puede ser un proceso, ¿cierto?, ingenieril, que entraría dentro del mundo de lo complicado, ¿no? Eso lo tenemos claro. Lo complicado porque podemos hacer modelos matemáticos, entendemos cuántas camas tenemos, cuál es nuestra capacidad para poder hacerlo, pero nos metemos en el mundo un poco de la parte de los requerimientos, desde entender tal vez el comportamiento de los usuarios que van llegando a nuestro servicio, el comportamiento de la gente del propio servicio, por ejemplo, el propio hospital, de cómo actúa, de cómo lo incentivamos, de cómo hacemos que se adapten a lo que estamos haciendo, y eso puede ser desde el mundo de lo complicado o incluso pasar al mundo de lo complejo, dependiendo con qué escenario nos encontremos con ello, ¿ya? Pero aquí tenemos claro que hacia abajo estamos en lo complicado, pero hacia arriba podemos llegar desde lo complicado a lo complejo, y eso nos va a requerir, ¿cierto?, de un modelo que sea adaptativo. Ir probando un modelo, revisándolo, ver cómo funcionó, conversando con nuestro usuario interno y externo, e ir adaptándolo. Eso lo tenemos súper claro. Perfecto. Bien, creo que quedó bastante aprendido un poco este concepto. Em, y nos queda muy poquito, así que lo que resta del tiempo, quiero que hablemos un poquito de la herramienta que les contaba de Kanban. Y la pregunta acá es cómo aplicar, ¿cierto?, esto a la innovación pública, y aquí quería compartirle un poco el enfoque y la metodología que hemos venido trabajando también en el laboratorio de gobierno de innovación pública. Entonces, la agilidad, como ustedes ya han aprendido, ¿cierto? La agilidad tiene que ver con iterar, ¿cierto? Entregar, ¿cierto? De manera incremental mejora, dividir el problema en pequeñas partes e ir avanzando. Pero la innovación pública también tiene sus distintas fases. Entonces mezclamos la agilidad con las fases de la innovación pública. Entonces, tenemos una primera fase de la exploración institucional, donde primero entendemos el problema. O sea, ¿qué problema quieren ustedes abordar? ¿Qué problema ustedes como stakeholder requieren que solucionemos, ¿no? Y ahí ya va algo, ¿cierto? Aquí estamos en el mundo siempre de entre lo complicado y lo complejo, ¿no? Entendemos eso. Pasamos a la primera fase donde investigamos el problema. Y esta investigación del problema parte con un problema inicial donde uno hace toda la investigación, descubre, define, pero también tenemos una iteración, ¿no? Y ahí va la primera agilidad. Es decir, pasamos de un primer problema, logramos decir, esto es lo que hemos encontrado hasta el momento, lo vamos a probar de nuevo y podemos llegar a modificar ese problema inicial. Entonces, podemos definir un ciclo, por ejemplo, en este caso, aquí decimos en un mes. En un mes tenemos que ser capaces de hacer toda la investigación y llegar a un desafío de innovación y a entender las causas detrás de esta problemática que tenemos. Luego podemos pasar a una fase 2, donde podemos probar, ¿cierto?, conceptualmente las distintas soluciones que tenemos, y esas soluciones también pueden tener iteración. Entonces, en esta fase que podemos hacer un mes,
podemos entregar varias veces distintas propuestas de solución que las validamos con los actores, las vamos probando y así vamos avanzando en esa solución. Después una fase 3 con un piloto, donde ya sabemos las soluciones que conceptualmente pueden funcionar, la hemos probado en su funcionalidad, hemos desarrollado prototipos y ahora avanzamos a lo que hablamos como un piloto, ¿ya? Que un piloto es tener la solución en una resolución que permita evaluar su funcionalidad lo más parecido a la realidad posible y aplicarlo en la realidad con los usuarios un tiempo para medir el impacto que tiene eso, los resultados que tiene. Si podemos hacer una evaluación experimental, para los quienes conocen ese concepto, mucho mejor, es decir, hacer un grupo de tratamiento, un grupo control para evaluar que lo que hicimos efectivamente, el beneficio se debe a la solución que implementamos, mucho mejor, pero eso también puede tener iteraciones en este enfoque ágil. No se hace una vez, se puede hacer hasta 3 veces, 5 veces, dependiendo de la información y el aprendizaje que tenemos. Y una vez que ya tenemos todo eso, recién vamos a ir a implementar y a escalar. Ese es como el gran marco dentro de la agilidad, en lo que viene a ser como la metodología de innovación pública. Y como último punto, para comentarles antes de irnos, es comentarle un poco de esta herramienta Kanban, como método y herramienta de gestión ágil de proyectos. Y Kanban, para los que no conocen, es una herramienta que es de un concepto del japonés, de hecho esto viene de Toyota, que significa como tarjeta de señales, tarjeta visual, en el fondo es un tablero con información que tiene distintas columnas y que nos va a permitir reflejar el estado del trabajo que tenemos hoy. Y lo importante de eso es que el trabajo va a ser explícito. De repente, tareas que no pueden verse como físicamente evidenciadas, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy analizando algo, entonces eso analizarlo, yo si te miro, yo no sé que tú estás analizando algo, digamos. En cambio, si podemos tener un estado de nuestro proceso que se llama análisis, y yo voy a decir, yo estoy en este estado, puedo hacer explícito eso que está implícito, ¿no? Y aquí, esto es como lo más típico, y creo que esto lo pueden haber visto muchas veces, que lo más básico es tener 3 columnas, ¿ya? ¿Qué son las cosas que tengo por hacer? ¿Qué son las cosas que estoy haciendo hoy? ¿Y qué son las cosas que yo ya he hecho, ya he terminado? Pero Kanban no solo es una herramienta, sé que estamos en el taller de herramientas públicas, pero de innovación pública, pero no solo una herramienta, sino que también un método, un enfoque de desarrollar que se basa, obviamente, es un enfoque, digamos, un método dentro de los enfoques ágiles. Y como este enfoque tiene 4 principios también, primero, que este enfoque es súper fácil de acomodar en sus organizaciones, en su gestión de proyectos, ¿ya? Porque pueden estar con el estado que están ustedes hoy de trabajo, de cómo tienen su flujo de trabajo, su proceso, y pueden implementar este método. Por lo tanto, pueden empezar, digamos, con lo que van a hacer, con lo que están haciendo ahora. Entonces pueden decir, lo que estoy haciendo ahora, puedo llegar y aplicar como crearme mi propio tablero y empezar a marcar el trabajo que estoy haciendo. Otro principio es comprometerse a cambio incremental y evolutivo. Es decir, esto no es como el concepto, no sé si lo conocen, el concepto de reingeniería, transformamos toda la institución. No, este método dice, partamos haciendo las cosas, terminemos lo que tenemos que hacer y empecemos a hacer cambio incremental y evolutivo en medida que avanzamos. Tercero, respetar, como decía, los procesos, responsabilidad y cargos actuales. Podemos aplicar, ¿cierto? Como decía, el proceso que tenemos hoy. Si a lo mejor su proceso tiene varias etapas, donde recibimos algo, lo analizamos, luego lo validamos con alguien, luego lo pasamos por un comité, luego lo entregamos. Bueno, eso pueden ser sus columnas del trabajo que tienen y lo pueden implementar de esa manera. Es como súper fácil de implementar. Y lo último, como un principio del Kanban, es animar el liderazgo en todos los niveles. Es decir, todos los niveles de organización tienen que ser capaces de visualizar, obviamente, eso y tomar decisiones de levantar la mano cuando ven que hay mucho trabajo o hay digamos, lo que se llama un cuello de botella en alguna de estas capas, de estas columnas que estamos viendo del estado del trabajo. Entonces, esos son como los grandes 4 principios del Kanban. Y para cerrar, hoy día el taller, contar un poco 6 prácticas básicas de Kanban para evidenciar que no solamente es poner un tablero. Primero, visualizar el flujo de trabajo. Si crean, digamos, este Kanban, hacer que todos los miembros lo vean. Eso es lo principal, la transparencia, que se visualice el trabajo que estamos haciendo entre todos. Eso lo pueden hacer en un tablero físico que peguen, digamos, en su oficina con unos POSIT, o hay muchas herramientas digitales para hacer esto, y siendo la principal una que es Trello.com, que es gratuita, hay una versión pagada, pero también
esa herramienta es muy popular y muchos equipos de trabajo ágiles la ocupan. Segundo, limitar el trabajo en curso. Y aquí parte ya más de la filosofía, ¿no? Es decir, podemos definir cuánto es el máximo de trabajo que nosotros podemos estar haciendo en algún momento determinado. Y por ejemplo, puedo establecer una métrica y decimos, nosotros podemos hacer hasta 3 cosas, digamos, a la vez. Entonces, si hay 4, 6, 5, chuta, tenemos que poner un stop y tirarla hacia atrás, digamos. Y como muy filosofía japonesa esto, cuando hablamos de la columna de haciendo, literalmente es lo que estamos haciendo en este minuto. O sea, si yo ahora estoy haciendo este taller, en mi Kanban debería ser haciendo el taller, no haciendo a lo mejor un informe que tengo que hacer. Ese informe no lo estoy haciendo en este momento, eso está en por hacer. A pesar de que a lo mejor lo empecé a hacer ayer, pero hoy día no estoy haciendo eso y por tanto tengo que estar poniendo lo que estoy haciendo ahora en este momento para ver transparencia de lo que estamos haciendo y también para que las tareas se terminen, ¿ya? No voy a mover algo en el haciendo hasta que no vaya para el otro lado, hasta que no termine, ahí lo voy a sacar recién hacia el otro lado. Tercero, gestionar el flujo. Si es que hay algunas de las columnas, digamos, de las múltiples columnas que ustedes pueden tener, hay que hacer algo con ese flujo. Si vemos que hay un cuello de botella, si vemos que hay muchas tareas que se están, digamos, acumulando en algún punto de toda esta cadena, tenemos que ser capaces de decir, pongamos una pausa, todos los que están, digamos, en las distintas partes de esta cadena, ayudemos a que lo que tenemos acá lo saquemos adelante. Pero eso va a ser posible gracias a que este es un método visual, porque vamos a estar viendo todas las tareas que tenemos y nos vamos a dar cuenta que aquí, en este punto, hay hartas cosas por hacer, así que el resto que tiene menos cosas, por favor, ayudemos acá. Eso es parte de la agilidad, obviamente. Luego está explicitar las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas políticas, procedimientos de la institución, de las organizaciones, respecto al trabajo, que a veces no son explícitas. Entonces aquí, por ejemplo, un ejemplo es que podamos hacer acá, dice, un día máximo por tarea. Es decir, nuestra política es que no nos podemos demorar más de un día en esta tarea. Por ejemplo, si es que tenemos metas, ¿ya? Si tenemos metas que en el control de gestión de algún trabajo, explicitarlo y marcar ahí y decir, por ejemplo, sabemos que para analizar estas solicitudes hay 10 días, entonces aquí dice 10 días. Si hay más de 10 días, ¡pum!, tiene que aparecer una alerta, ¿cierto? Una alarma que diga, aquí no estamos pasando. Eso es como la política explícita. 5, ciclos de retroalimentación. Como esto es un método obviamente ágil, tenemos todo dado visualmente para poder pensar, discutir, ¿cierto? Diariamente, después de un ciclo de trabajo, qué funcionó, qué no funcionó y cómo podemos mejorar. Esa es la idea. Entonces, incluso podemos tomar las mismas tareas que ya vimos y sobre cada una de esas ir discutiendo cada uno de estos puntos. Y también mejorar colaborando, que esto se conecta con la agilidad cuando hablamos del tema de las métricas, donde tenemos que analizar objetivamente los indicadores que han pasado en esto. Y aquí muestro algunos indicadores, por ejemplo, el más a la derecha, el derecho, podemos revisar un indicador de trabajo completado. Vamos a decir cuántas tareas han completado lo que tenemos. Podemos analizar el tiempo de ciclo, cuánto nos demoramos en hacer las cosas. Y ahí eso es como una métrica también, que podemos analizar y podemos mejorar colaborativamente. Y también podemos visualizar el tiempo de entrega, que es decir, desde que se nos asigna una tarea que tenemos que hacer hasta que la hacemos, cuánto tiempo pasa. Entonces, lo ideal siempre es reducir la brecha entre el tiempo de entrega y el tiempo de ciclo que tenemos como equipo de trabajo ágil, ¿no? Bien, así que eso es el taller. No le gustaba hacer más actividad aquí como para ver un poco el Kanban, pero quiero dar 5 minutos porque estamos un poco pasados. Si alguien tiene algún comentario, si quiere levantar la mano virtual, abajo está el, digamos, cuando usted apretan participantes y a la derecha después tienen la opción de levantar la mano, ahí pueden opinar y hablar. Aquí veo una mano levantada que está Iri Aguayo, así que Iri, Sí. adelante. Hola Orlando, Hola. ¿qué tal? Primero que todo felicitarte, me encantó la exposición. Yo principalmente, bueno, soy de CEFAM de Luiquén, del Servicio de Salud Talcahuano, ¿ya? Todo lo que es innovación para mí es un tema nuevo, estoy aprendiendo, hasta el momento me ha encantado la experiencia con toda esta información y me gustaría consultarte en este tenor,
¿qué bibliografía o qué me recomendarías tú? ¿Algún libro específico como para comenzar lo que es todo el tema de la innovación y asociado a lo que hoy día acaba de enseñar sobre el tema de cómo gestionar el proyecto ágil de la innovación? Sí, efectivamente, mira, en el término de la innovación pública, primero que todo, puedes descargar gratuitamente todas las guías que tenemos en el laboratorio de gobierno, que son las guías permitidas innovar, donde se explican como metodologías para gestión de proyectos, para facilitar talleres, para hacer concursos de innovación abierta, para hacer productos comunicacionales con lenguaje claro. Eso viene a ser como parte de la innovación pública y dentro, digamos, de esas guías, ahí puedes encontrar distinta bibliografía asociada a esto, donde una de las principales es lo que se llama el Service Design Thinking, ¿ya? Que es el diseño de servicio. Ahí también hay una bibliografía importante, que hay un texto bien popular que se llama This is Service Design Thinking. Hay uno que se llama This is Service Design Doing. Esos son como bibliografías muy de base para todo lo que es innovación. Y respecto de lo ágil, te puedes meter y buscar, ¿cierto? Primero por internet, el manifiesto ágil, ¿ya? Hay una organización que se dedica al tema de la agilidad, y existe también, para los que le interese más el tema de la gestión de proyectos, el Project Management Institute, creo que algunos lo conocen, que es un organismo internacional que se dedica digamos, a generar las mejores prácticas en gestión del proyecto. Ellos tienen su guía de gestión del proyecto que se llama el PMBOK, y el PMBOK en la sexta edición incluyó un capítulo general de lo que es la agilidad, ¿ya? Y tiene todas las buenas prácticas de la agilidad, y ahí van a poder encontrar los distintos métodos que existen. Está este método Kanban, está el método Scrum, que es un método más enfocado a lo que es el desarrollo de software, y así como una infinidad de métodos mixtos, etc. Entonces, vamos a dejar eso, y también voy a compartirle estos links. Voy a dejarlo en el sitio que quedó de este taller, así que para que posteriormente también lo puedan revisar. ¿Súper? Súper, te pasaste. Muchas gracias. Gracias. Dominique, ¿tiene la mano levantada? Hola, sí. Hola. Mira, yo trabajo en el Servicio de Salud Suroriente, en el Departamento de Capacitación, y estábamos desarrollando un proyecto el año pasado que por temas de la contingencia social y posterior después el COVID, no hemos podido continuar con el proyecto. Y tenía dudas en relación a la metodología ágil, sobre todo en la fase 2, cuando hay que prototipar y testear, cuando se desarrollan proyectos de servicio, como para mejorar un servicio, más que un producto propiamente tal. ¿Cómo sería esa fase o cómo podría llegar a esa fase? Porque estaba pensando como en lo que habíamos hecho hasta ahora y hemos utilizado la metodología ágil como de forma intuitiva, la fase 1, la fase 0 y la fase 1, pero tengo dudas con la fase 2. No sé cómo saber si es que estoy efectivamente testeando y prototipando algo que tiene que ver con una mejora de un servicio. Perfecto. Que no Bueno, es tangible, ¿sabes? excelente pregunta. Esta es la última pregunta que vamos a responder para que puedan pasar a otro taller. Aquí nos atrasamos un poquito. Creo que ya han llegado gente que viene a la segunda ronda, así que estamos haciendo pura spoiler de lo que viene. Pero primero, hoy día estamos en un paradigma donde ya entendemos que ya no hay producto, todo es un servicio. Eso es como lo primero que tenemos que tratar de entender, y más encima ahora dicen no son servicios, son experiencias, ¿ya? Pero ese producto siempre tuvo, obviamente, va a haber una forma en la cual tú lo entregas, un momento en el cual tú lo entregas, la persona siempre va a adquirirlo de una experiencia. Entonces partamos como de ese paradigma. Y al momento de prototipar en esta fase 2, un servicio, hay múltiples formas de hacerlo y que van obviamente escalando el nivel de complejidad. Primero, nosotros podemos prototipar el servicio a nivel conceptual, ¿ya? Y prototipar un servicio a nivel conceptual es hacer el viaje del usuario, ¿ya? Donde podemos definir el viaje del usuario ideal, donde nosotros decimos, así va a funcionar, estas son las etapas, digamos. No sé si conoces la herramienta del viaje del usuario. Si no la conoces, puedes revisar el taller que yo hice ayer, que es de diseño de servicio, de esta es la grabación. Y ahí lo que hacemos es definir cuáles son los distintos momentos, las distintas acciones que va haciendo un usuario antes, durante y después de recibir el producto o el servicio que nosotros le vamos a entregar. Entonces, si la persona antes averigua, se comunica, después llega a la oficina, lo analiza, se le da una respuesta y después va a su casa, puede alegar, puede digamos, reclamar por el servicio.
todo eso queda como en un elemento conceptual que es el viaje del usuario, donde se describe cómo funciona el servicio, y la primera validación es tomar eso y hacer algo tan simple como ir a preguntarle a los usuarios. Es decir, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo funcionaría este servicio? Mira, tú vas a llegar, se te va a decir esto, después te vamos a entregar esto, después te va a ir, va a pasar esto, esto. ¿Cómo lo evalúas tú? Y te puede decir, sí, me gusta, me encanta. Ya, eso es como a nivel conceptual. Después podemos pasar a nivel de prototipar ya los puntos de contacto. Entonces, si en el servicio tú tienes que identificar cuáles son los puntos de contacto que hay, si es que hay un chat, si es que hay un punto de, digamos, de un mesón de atención, si es que hay distintas cosas, una web, prototipar y testear cada uno de esos puntos en su forma separada. Y lo último, ya el prototipo funcional, donde si es que es un servicio físico, efectivamente tú podrías tomar y armar un lugar con caja, con lo que sea, y hacer un recorrido de las personas, lo que de repente se llama como el Living Lab, un laboratorio viviente, y puedes poner todos los elementos, digamos, constitutivos del servicio en una parte determinada, traer a algunos usuarios y decirle, mira, aquí vamos a probar cómo funciona este servicio. Pone a las personas necesarias, haces que hagan el recorrido y puedes cambiar ahí mismo, digamos, el funcionamiento. Entonces, como que es un transcurso, digamos, evolutivo de ir a probar desde el concepto mismo, desde la idea, hasta algo físico y tratar de evidenciarlo con todo lo tangible que se pueda generar del servicio. Eso, para no extenderme más, espero que haya un poco ayudado. Dale, oye, gracias a todos, espero que haya sido un taller interesante y no les quito más tiempo para que puedan y aprovechen de entrar a otro taller, así que nos vemos y gracias, y a los que muchas entraron gracias. Ahora, quédense acá, no se vayan. Muchas gracias. Gracias, Orlando, muchas gracias. Vale, chao, chao, que estén bien. Gracias. Dale, Gracias. así que, Gracias a Gracias. todas, a Muchas- todos.